Hola, Ahí está. Gracias, Silvia. ahí está. Gracias, Sil. Entonces, bueno, vamos a la presentación de Maxi, que como recién se estaba hablando, él tiene sus orígenes allá por Neuquén. Después se formó en la Universidad Nacional de Córdoba. Él hizo la carrera de química, donde incluso se recibió con medalla de honor. Corregime, Maxi, si en alguna derrapo, me olvido de algo o querés agregar algo, sentite libre de hacerlo. Gracias. Pero yo recuerdo de las épocas que estaba Maxi en el laboratorio, cotizaban bien los químicos, digamos, es como que empecé a tomarle mucha valoración a los químicos, siempre complementaban muy linda la visión que podíamos tener los que teníamos una formación más biológica. Son mucho más duros como ciencia, y la verdad que impresionante las discusiones que se podían dar. Pero bueno, Maxi después de recibirse estuvo acá en el INGEVI haciendo la tesis doctoral. Si no me equivoco, fuiste bajo la dirección del DOC, ¿no? Sí. Acá en el INGEVI, en el laboratorio de Doc y Mirta, pero bajo la dirección del DOC. Y bueno, luego de haber terminado el doctorado, él ya se fue para Estados Unidos, se fue para California, creo que siempre de una fue para California, y ahí se estableció hasta donde está el día de hoy, pero fue pasando por distintos institutos. Él estuvo en el SALC, donde fue también profesor de la Universidad Nacional de California, y así fue tomando distintas posiciones hasta que el día de hoy está en el Sanford Burhan Previs Medical Discovery Institute, también en La Joya, y ahí él está como profesor asociado. También está como director científico de un servicio de citometría de flujo, y como director asociado de Education and Training. Son todas posiciones actualizadas bastante recientemente, que este año, tal cual. Y bueno, a lo largo de su carrera tuvo bastantes premios y reconocimientos. Él fue becario Pew, y bueno, y también, digamos, hubo un gran importante que sacó ahora hace poco en la American Cancer Society Research, que bueno, creo que algo de eso se refería hace un rato, que dentro de todo, pese a las complicaciones que hubo, están bastante bien dentro del laboratorio. Y bueno, creo que esos reconocimientos son más que merecidos, digamos. Tiene excelentes publicaciones, ha publicado, entre otras revistas, en EMBO, en Science, en Cell. Realmente son publicaciones de excelente calidad, y bueno, pese a que no lo venía siguiendo desde hacía tiempo, estuve mirando varios trabajos de Maxi, y la verdad que son súper interesantes. Así que bueno, creo que vamos a tener una excelente charla, y bueno, solo resta agradecerle que se haya tomado el tiempo para compartir los resultados con nosotros. Gracias, Maxi, de corazón, y bueno, todos tuyos. Gracias, Guille. No, gracias por la presentación. Gracias, y gracias por invitarme también a presentar en honor al DOC. Realmente es realmente un honor, y especialmente en el día de su cumpleaños, así que muy, muy agradecido por eso. La verdad que mis recuerdos de mis días en el laboratorio del DOC y Mirta son de los mejores recuerdos que tengo en la ciencia, y les debo toda mi formación a ellos realmente, porque como vos decís, Guille, yo me formé en química, o sea que biología no sabía mucho cuando empecé en el INGEVI, y ahora soy mucho más biólogo que químico. Si me preguntas algo de química ahora, creo que estamos en problemas. Realmente soy un biólogo ahora. Y todo eso se lo debo al DOC, a Mirta, y a toda la gente del laboratorio con la cual me entrené. Y realmente mis recuerdos son siempre de los mejores. Y sobre el DOC, una de las cosas, me preguntaba Guille, algunos de los recuerdos que tengo del DOC, y uno de los, creo que los recuerdos con más cariño que tengo del DOC fue cuando me fui con él a Carolina del Norte, el último año del doctorado, que me fui un par de meses a trabajar en el verano al laboratorio de Lutz Baumer, y nada, y una de las cosas que me acuerdo del DOC era que el DOC le encantaba en ese momento el pollo teriyaki, este pollo que tiene esta salsa media dulce japonesa. Era fanático del pollo teriyaki.
y todos los mediodías venía y me decía, yo había alquilado una habitación en ese momento, que me habían dado una camionetita con la habitación, el dueño de la casa me dio una camionetita que tenía para que me moviera, entonces venía el doc todos los mediodías y me decía, vamos hasta el mall a comer un pollito, y me iba con el doc todos los mediodías a comer al mall, y nada, charlábamos ahí al mediodía, una hora y media, y volvíamos al laboratorio. Y realmente disfruté esos 2 meses con el doc de una manera muy distinta que como ya estábamos en el INGEVI, donde el doc era el jefe del laboratorio, ahí era charlar de cosas de la vida, historias, y nada, es un recuerdo realmente muy, muy lindo. Fue una de las mejores cosas que me pasó en el doctorado, eso realmente muy, muy, muy buen recuerdo de eso. Así que bueno, nada, fue eso y miles de recuerdos que tengo obviamente de la SAIB y demás. Realmente es un honor presentar por el doc, digamos, y mostrarles el trabajo que en gran parte se sale de ese entrenamiento muy bueno que tenemos de ciencia en Argentina, y comparado, por ejemplo, lo que nosotros sabemos cuando venimos a Estados Unidos, comparado con los chicos que hacen el doctorado acá o están aprendiendo o terminando el doctorado acá, es abismal la diferencia. Realmente tenemos una formación en muchas cosas mucho mejor que los americanos y que muchos otros países del mundo, y realmente se nota en la ciencia. Y eso, bueno, lo debo a mis días en el INGEVI y al doc y a Mirta. Así que bueno, con eso les voy a contar un poco de qué es lo que hacemos en el laboratorio, y lo que quise hacer en realidad, de contarles una de las últimas historias que tenemos en el laboratorio, lo que está por salir del laboratorio. Tenemos un par de trabajos que estamos mandando a publicar, uno que va de vuelta esta semana, y un par que estamos escribiendo para mandar. Pero en lugar de contarles de esas historias más nuevas, les quería contar un poco medio qué es lo que hacemos en el laboratorio, porque tenemos distintas áreas de investigación dentro de esto, que son los poros nucleares, que es lo que trabajamos, pero como van a ver, trabajamos en músculo, en inmunología y en cáncer. Y bueno, quería contarles un poco una historia de cada uno de estos para que tengan una idea de cuál es el área, cuáles son las técnicas, cuáles son las preguntas que nos hacemos y que queremos responder en el laboratorio. Y a ver si... Ok, no se mueve esto. Bien, empezamos bien. Ok. Bueno, como ustedes saben, en las células eucariotas el genoma está encapsulado, digamos, por la envoltura nuclear. Entonces, la envoltura nuclear está compuesta por 2 membranas, que son la membrana interna, que se ve acá, que es la parte interior del núcleo, y la membrana externa, que es una membrana continua con el retículo endoplasmático, como pueden ver acá. Y la envoltura nuclear no solo protege el genoma de los daños que le puede causar el citoesqueleto en las células eucariotas, pero también le permite a las células separar los procesos de transcripción, que ocurre obviamente dentro del núcleo, de la traducción que ocurre en el citoplasma. Y eso le da a las células eucariotas un nivel más alto de regulación génica o de expresión génica que las células procariotas, que se basa en controlar el movimiento de moléculas entre estos 2 compartimentos. Por ejemplo, se puede regular la transcripción modulando la entrada de reguladores de cromatina o de factores de transcripción, y se puede regular la traducción también controlando la salida, por ejemplo, de los RNA del núcleo. Entonces esto le da un nivel más alto de regulación de expresión génica que las células procariotas. Pero eso obviamente requiere un sistema de transporte que le permite a las células mover moléculas entre estos 2 compartimentos en una forma muy regulada y muy eficiente. Y eso lo lleva a cabo por estas estructuras que se llaman poros nucleares o complejos de poros nucleares, que son canales constituidos por varias proteínas que penetran las 2 membranas del núcleo. O sea, es distinto que cualquier canal de la membrana plasmática, que es solo una membrana lipídica. La membrana del núcleo son 2 membranas lipídicas. Entonces estos poros penetran las 2 membranas lipídicas en el punto donde estas membranas se fusionan y controlan el movimiento de todas las moléculas que entran o salen del núcleo. Y obviamente esto hace que estos poros nucleares sean complejos muy, muy importantes para las células, son complejos esenciales. Las células no pueden vivir obviamente sin los poros nucleares, porque no podrían mover moléculas para regular el genoma, básicamente. Ahora, esto es como así se ven los poros nucleares. Acá lo que están viendo es medio poro. Los poros tienen una simetría radial octagonal, o sea, son como 8 componentes que se repiten dentro del poro. Tienen una base, que es esta parte que está metida entre las 2 membranas nucleares,
La base está construida alrededor, es un cilindro construido alrededor del canal de transporte, que está acá en el medio. Aparte de eso tienen unos anillos, uno citoplasmático y un anillo nuclear, y tienen filamentos que salen o hacia el citoplasma o hacia el núcleo, y los filamentos del núcleo están unidos en este otro anillo que forman una estructura que es como una canasta, de básquet, como la red de básquet, básicamente. Y acá tienen algunas microscopías electrónicas. En la primera tienen un corte en la misma orientación que ven acá, o sea que se ve la base del poro acá, los filamentos y la canasta, y estas son microscopías 3D, donde están vistas desde el lado del citoplasma, por ejemplo, donde ven los filamentos, o del lado del núcleo, y se ven la estructura esta que les estaba contando. Ahora, el centro del poro está lleno de estas proteínas que tienen estructuras como, no sé si la palabra es desorganizadas, ¿no? Unstructured es domain, en inglés, no estoy seguro cuál es la traducción literal, pero bueno, son proteínas que tienen todas estas regiones desorganizadas que forman interacciones muy débiles y forman lo que se llaman una transición de fases, que está no sé si está muy de moda ahora, se estudia un montón, que son estas liquid phase transitions, o sea que lo que hacen es formar una especie de líquido de una densidad distinta dentro del poro, y se cree que incluso es muy parecido a un gel. Ese gel tiene una cierta porosidad que permite que algunas cosas se muevan a través del poro, pero que otras cosas no puedan pasar. O sea, una de las primeras phase transition que se describieron en realidad, la del poro. Ahora, esta es una estructura muy grande, tiene aproximadamente 100-120 megadaltons en mamíferos, o sea que eso es una estructura, el complejo proteico es uno de los más grandes de la célula, pero la composición es relativamente simple, o sea, está formada por la repetición de unas 30 proteínas que se llaman nucleoporinas, o sea que estas proteínas se repiten muchas veces, y como esto tiene una simetría octogonal, están en 8 o múltiples de 8, copias básicamente por poro. Entonces estas proteínas se repiten muchas veces para formar un complejo que tiene un total de unas 1000 proteínas. Pero la composición es simple, son 30 proteínas que se repiten básicamente. Y a pesar de que este complejo está metido en la membrana del núcleo, la mayoría de estas proteínas son solubles. Y solo 3 de estas proteínas, estas 3 que están acá, son proteínas de membrana. Y voy a hablar bastante hoy de esta proteína que se llama NUP210. Son unas proteínas que nos focalizamos en el laboratorio, pero trabajamos con varias de estas proteínas del poro. Ahora, la función principal de los poros nucleares, obviamente, es la regulación del transporte nuclear. O sea, proteínas que son, o sea, iones, o proteínas que son menores de 40 kilodaltons, 40 a 60 kilodaltons más o menos, pueden difundir a través del poro, no necesitan ser transportadas. O sea, se mueven libremente a través del poro. Pero si las proteínas son mayores que 40 o 60 kilodaltons, tienen que ser transportadas a través del poro, no pueden pasar. Y eso las proteínas se transportan por estos transportadores que se llaman importinas, si entran cosas al núcleo, o exportinas, si sacan cosas del núcleo. Pero obviamente las moléculas chicas, como GFP, que tienen 26 kilodaltons y pueden difundir, si la célula quiere acumularlas en el núcleo, igual les tiene que poner una señal de localización nuclear, para que toda la proteína se meta dentro del núcleo y no pueda salir. O sea que igual, a pesar de que el tamaño, algunas proteínas pueden entrar al núcleo, todavía tienen señales de localización nuclear, o señales de exporte nuclear, si tienen que estar excluidas del núcleo. Ahora, en la última década o un poco más, también hemos encontrado que los poros en realidad tienen también muchas funciones que son independientes del transporte. Y esto en cierta manera no es sorprendente, porque si uno piensa que estas son una de las estructuras complejos proteicos casi más grandes de la célula, también actúan como scaffolds, como lugares donde se pueden formar otras maquinarias que regulan distintos procesos. Y lo que se sabe, por ejemplo, hasta ahora es que los poros están involucrados en regular la cromatina dentro del núcleo, especialmente, obviamente, regular la cromatina alrededor de los poros. Están involucrados en la regulación de la expresión génica, en el procesamiento del RNA y en controlar la calidad del RNA que va a salir afuera del núcleo. Hay controles en el poro donde si un RNA no está bien, no se hizo splicing, no puede salir del núcleo y este tipo de cosas. Están involucrados en la respuesta al daño al DNA, o sea, los poros, muchos de las reparaciones del DNA para algunos genes ocurren en los poros. O sea que tienen muchas funciones que no dependen realmente del transporte, sino que dependen de complejos que se asocian con los poros y regulan distintas funciones en ese lugar. Ahora, una de las cosas que se creía del poro históricamente es que
Los poros eran una estructura pasiva que se sentaba en la envoltura nuclear y permitía que distintas moléculas pasaran adentro o afuera del núcleo, pero que el poro no hacía nada y que básicamente tenía la misma composición en todas las células. Y hace algunos años, en mi laboratorio, una de las cosas que encontramos es que, en realidad, si uno mira la expresión de los distintos componentes del poro en distintas células o tejido, muchos de estos componentes muestran una variación muy grande en los niveles de expresión en sus niveles de expresión. Y esto sugería que por ahí no todos los poros eran iguales en todas las células, sino que por ahí las células podrían cambiar la composición de poros. Y eso es una de las cosas que nosotros nos empezamos a interesar en el laboratorio. Y eso lo confirmamos hace algunos años ya, cuando vimos que durante la diferenciación muscular había un cambio en la composición del poro. En ese momento estábamos estudiando la dinámica de los poros en células que proliferaban comparado con células que estaban diferenciadas, y usábamos un sistema de diferenciación muscular en el cual es un sistema in vitro, entonces un cultivo, en donde se toman estos mioblastos, estos progenitores musculares, y se induce la diferenciación a estas células multinucleadas que se llaman miotubos, que son básicamente los precursores de las células, de las fibras musculares. Es un sistema muy, muy simple, o sea, estas células si crecen en cultivo, cuando uno las quiere diferenciar, les cambia el suero, el medio por un medio que tiene poco suero, y las células se diferencian y forman estas células multinucleadas, que tienen todas las características de músculo. Y lo que vimos cuando estábamos trabajando con este sistema es que había una proteína del poro, y solo una, que en este sistema no se expresaba en las células mioblastos, pero cuando uno inducía la diferenciación, y acá estas células son los progenitores, los mioblastos, que se ven acá que no tienen esta proteína NAP210, pero cuando las diferenciábamos a miotubos, esta proteína se expresaba y se adicionaba, se agregaba a los poros nucleares. Y esto era muy interesante porque mostraba un cambio en la composición de los poros en este proceso de diferenciación. Y si nosotros si nosotros inhibimos esta expresión de la proteína durante este proceso, estas células no se diferenciaban. O sea que esto mostró que no solo había un cambio en la composición de los poros durante la diferenciación, sino que este cambio era importante para la diferenciación. Y otra cosa interesante que encontramos en ese momento es que, a pesar de que esta proteína no es una proteína esencial, porque los mioblastos no tienen esa proteína y no les pasa nada, siguen viviendo, tienen poros nucleares, o sea, no es una proteína esencial, si dejamos que las células se diferencien y la eliminamos después a la proteína, igual esas células ahora se mueren. O sea que la adición de esta proteína a los poros era importante para la diferenciación en estas fibras musculares, pero también para que estas células sobrevivan una vez que están diferenciadas. Se convertía en una proteína esencial más tarde. Entonces esto llevó, en cierta manera, en el campo a esta idea de que los poros se pueden especializar, que uno puede cambiar la composición de los poros, o la estequiometría de los componentes de los poros, y puede cambiar sus propiedades y sus funciones. Y en este caso, por ejemplo, puede ser que uno cambie la composición y eso cambie la capacidad del poro de transportar distintas moléculas, o de regular distintos genes en el poro, o de cambiar la organización nuclear, o cualquier otra función del poro que se pueda modificar de esta manera. Entonces uno de los intereses principales del laboratorio, así, cuando yo empecé el laboratorio, era tratar de entender esto, tratar de entender cómo las células modifican, o cuándo y cómo las células modifican los poros nucleares, y para qué lo usan. Usan esto para regular qué procesos, y entender los mecanismos. O sea, cuando nosotros cambiamos la posición del poro, como en este caso para regular la diferenciación muscular, ¿cómo pasa eso? Que cuando uno cambia el poro, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué cambia en el poro? ¿Qué función? Y eso es uno de los intereses principales de mi laboratorio, o sea, entender en qué células se cambian los poros y en qué condiciones, y tratar de entender para qué funcionan estos cambios. Otro de los intereses de mi laboratorio es establecer cómo alteraciones en esta maquinaria de transporte, en los poros y en los transportadores que mueven cosas a través de los poros, contribuyen al desarrollo de enfermedades. O sea, sabemos que hay muchas alteraciones en la maquinaria de transporte en distintas enfermedades, principalmente en cáncer. Y la teoría que tenemos en el laboratorio, y que está apoyada también por descubrimientos recientes por otros laboratorios también, es que, por ejemplo, las células cancerígenas cambian la composición del poro, como nosotros vimos para el músculo, para obtener ciertas propiedades en los poros que les permiten, por ejemplo, exportar RNAs que son importantes para la transformación, por ejemplo. O sea, que uno cambia las propiedades para favorecer ciertos procesos que ayudan con el desarrollo de tumores, en el caso de cáncer. Pero bueno, también trabajamos en músculo y en otras enfermedades, como van a ver. Pero eso es otro interés, es entender cómo estas alteraciones en la maquinaria de transporte contribuyen a enfermedades. Y finalmente, un interés que es más a largo plazo, es tratar de desarrollar métodos terapéuticos que se basan en controlar o modificar la actividad de esta maquinaria de transporte. Y de esto voy a hablar al final de la charla.
Ahora, el primer proyecto que empezamos a trabajar cuando empecé mi laboratorio era tratar de entender un poco más cómo esta proteína NUC210 regulaba músculo. O sea, en el momento sabíamos que esta proteína era importante para este proceso de diferenciación in vitro, pero no sabíamos qué función podía tener realmente en vivo. Tenía una función en regular el desarrollo del músculo en vivo y cómo funcionaba. O sea, sabíamos que la adición al poro era importante, pero ¿qué hace esta proteína cuando la agregamos al poro? ¿Qué es lo que está cambiando? Y este es un proyecto que empezó Lucas Bucata, fue el primer postdoc en el laboratorio que venía de lo de Diego Comerci, y con la ayuda de Marcela los dos trabajaron en este proyecto, y al principio decidimos trabajar con este sistema que no habíamos usado antes, que es Zebrafish. Y decidimos usar Zebrafish porque Zebrafish es un sistema que el desarrollo está muy conservado con los mamíferos. Es un sistema que se desarrolla muy rápido, va desde un organismo, desde una célula básicamente, en la fecundación, desde una célula hasta un organismo que tiene la mayoría de los tejidos ya formados en 24 horas. O sea que es increíblemente rápido y son transparentes, o sea, podemos ver los distintos tejidos en tiempo real, en cierta manera, y son muy amenos a la manipulación genética. O sea, se pueden eliminar la expresión de genes y demás antes se usaba morfolino un montón, ahora ya no se usa tanto morfolino, se usa más CRISPR y otras tecnologías para noquear en estos organismos, pero aparte, por ejemplo, podemos sobreexpresar genes solo inyectando RNA en este estadio. Podemos inyectar RNA en el estadio de 1 o 2 células y ver cómo eso afecta la formación de los tejidos. Entonces era un sistema para ver muy rápidamente si esta proteína podía tener una función en el desarrollo de músculo en un vertebrado. Y lo que hizo Lucas en su momento fue generar un knockout de CRISPR para esta proteína, y lo que era muy claro, o sea, estos animales eran un poquito más cortitos, más finitos, tenían problemas de movimiento, era claro que tenían alteraciones musculares, y cuando miramos el músculo en más detalle, acá están viendo esta parte del músculo en la cola, se ve que el músculo de estos organismos que no tienen esta proteína NUC210 estaba muy desorganizado, les faltaban fibras, o sea, claramente tenía alteraciones muy grandes en el músculo. Y una cosa que vimos, o sea, no tengo tiempo para mostrarles todos los resultados que hicimos en este proyecto, pero una cosa que vimos era que el desarrollo inicial de músculo, bien temprano, no estaba afectado. Hasta las 24 horas, que cuando se forma, hay como 2 olas de formación de músculo en Zebrafish. La primera, en las primeras 24 horas, y ahí cambia, es otro mecanismo, y se regula de otra manera, desde las 24 horas en adelante. Y la primera parte, esas 24 horas, no estaban afectados, el músculo se veía igual hasta las 24 horas en los animales control, o en los animales que no tenían esta proteína NUC210. Pero a las 24 horas, como dije, cambia el mecanismo que usan esos animales para formar músculo, y el mecanismo que usan después de las 24 horas es más parecido al de mamíferos, es el que depende de los mioblastos y muy similar al de mamíferos. Y lo que vimos era que después de esas 24 horas, estos animales, en lugar de adicionar nuevas fibras musculares o madurar las fibras que tenían, se producía como una degeneración del músculo. Y en lugar de convertirse en este músculo bien organizado, con todas las fibras alineadas y las estructuras contráctiles, estos animales se degeneraban y formaban este músculo muy desorganizado, que llegaba acá lo que están viendo es un corte de la cola, y están viendo las fibras musculares como cortando las fibras musculares a la mitad, y lo que veíamos era que las fibras musculares de estos animales eran más chiquitas, faltaban fibras, y estos animales tenían muerte celular en el músculo. Entonces lo que esto nos demostró es que esta proteína NUC210 no tenía un efecto en el desarrollo inicial, no era necesaria para el desarrollo embrionario del músculo, pero era necesario para la maduración de estas fibras musculares, para que crezcan, para que formen esas estructuras contráctiles, y que si no podían madurar estas fibras, lo que pasa es que muchas de estas entran en apoptosis y se mueren, y se empiezan a perder las fibras del músculo. Entonces lo que queríamos entender era, ok, ¿cómo funciona esto? O sea, sabemos que ahora tiene un efecto en vivo, es importante para la maduración del músculo, es importante para el crecimiento del músculo. ¿Cómo funciona? Esta es una proteína del poro. Y cuando uno piensa en una proteína del poro, este 4, lo voy a usar bastante, este 414, este 414 es un anticuerpo que es un marcador de poro. Entonces lo usamos como marcador de poro, y esto estaba perfectamente localizada en el poro, ¿sí? Es una proteína que se adiciona a los poros. Y lo que uno piensa, obviamente, cuando es algo del poro, lo primero que viene a la cabeza es, ok, regula transporte. Si uno está cambiando el poro, algo está cambiando en el transporte. Pero lo que encontramos es que en realidad esta proteína no tiene ningún efecto en transporte. Tenemos distintas maneras de medir transporte, todo el transporte en estas células era normal. Y esto es consistente con que esta proteína NUC210 es una proteína de membrana, está como en esta región del poro
de afuera, está como en el lado de afuera del poro, ¿sí? En la membrana hacia afuera, y tiene un dominio cortito que entra en el poro, entonces no llega al canal de transporte. O sea que tenía sentido que no regulara transporte. Pero lo que vimos es que las células que no tenían esta proteína, ¿sí?, eran células que tenían muchas alteraciones de expresión génica. O sea, que sugería que esta proteína por ahí estaba más involucrada en la regulación de la expresión génica. Y obviamente esto lo tuvimos que hacer, la única manera de poder ver esto es, no podemos hacerlo al principio, o sea, agarrar los mioblastos, por ejemplo, y hacerlos diferenciar sin con o sin esta proteína núcleo 10, porque nunca se diferencia, entonces no podemos ver las diferencias de expresión. Lo que tenemos que hacer acá es inducir la diferenciación de las células, eliminar la proteína en las células musculares, y ahí ver el efecto que tiene, que está regulando esta proteína. Y lo que vimos es eso, que regulaba un montón de genes. Entonces tratamos de entender, okay, cómo funciona, cómo regula esta proteína genes. Y buscamos proteínas que interaccionan, o sea, factores que funcionaban con esta proteína núcleo 10. Y interesantemente encontramos que uno de las proteínas de la célula que interaccionaban con esta núcleo 10 es este factor de transcripción que se llama MEF2C. Y MEF2C era un candidato muy interesante para nosotros porque es un factor que se sabe, es un factor esencial para la formación de músculo cardíaco y músculo esquelético. Entonces era un muy buen candidato para nosotros. Y a pesar de que toda la familia esta está involucrada en la regulación de músculo, esta proteína, nuestra proteína, parecía interaccionar solo con esta proteína MEF2C, y no con otros componentes, otros miembros de la familia. Entonces dijimos, bueno, esta es una proteína de membrana que solo está en el poro, ¿sí? Si están interaccionando con este factor de transcripción, de alguna manera este factor de transcripción tiene que estar en los poros también. Pero obviamente ese es un factor de transcripción muy esencial, que regula un montón de genes en el músculo, en todo el núcleo. Cuando uno hace una inmunofluorescencia, se ve en todo el núcleo. O sea, hay un cierto enriquecimiento por ahí en algunas partes de la periferia, pero obviamente cuando uno lo mira no lo puede ver específicamente en el poro. Entonces decidimos hacer otra técnica para ver si estaba en el poro, que se llama PLA, o PLA, que se llama Proximity Ligation Assay, que es una técnica para ver interacciones dentro de células. O sea, lo que hace es marcar proteínas que están muy cerca de sí mismas, o entre ellas, que tan cerca que indicaría que están interaccionando. Entonces, cuando uno hace eso para esta técnica, para estas dos proteínas, ahora empieza a ver que hay este factor de transcripción en algunos poros en la periferia, y lo pueden ver en el núcleo. O sea que esto estaba sugiriendo otra vez que la manera que probablemente esté fusionando esta proteína es que recluta este factor de transcripción a algunos poros para regular genes. Ahora, este MEF2C era muy interesante para nosotros porque primero se comporta de la misma manera que NUC210, o sea, no se expresa, como ven acá en los progenitores, no se expresa, y cuando las células se diferencian a estas células musculares, se expresa, igual que esta NUC210, y como nuestra proteína, lo que habíamos visto nosotros, si uno lo noquea, las células no se pueden diferenciar. Pero más importante para nosotros era el hecho de que había dos trabajos en zebrafish que mostraban que este MEF2C tenía un fenotipo exactamente como el que tenía Naptuten. O sea, básicamente las células, los músculos en estos animales se desarrollaban normalmente en el desarrollo temprano, pero estos peces mostraban alteraciones otra vez en la maduración del músculo, y un fenotipo muy parecido al nuestro, con las fibras desorganizadas, fibras que se perdían. Y lo que habían encontrado los autores de estos dos trabajos era que la causa de esta desorganización de las fibras era una alteración en la expresión de los genes estructurales, los genes sarcoméricos y los genes estructurales que le permiten a la célula madurar las estructuras contráctiles. Y esto también se demostró después que también ocurría en ratón, veían exactamente lo mismo. Entonces dijimos, bueno, estas dos proteínas deben estar regulando genes en conjunto, debe haber genes que están corregulados. Hicimos RNA-seq en las células control, las células que no tenían MEF2C o las células que no tenían Naptuten, y buscamos genes que estuvieran alterados en los dos, genes que podían estar corregulados. Y encontramos un montón de genes que parecían estar corregulados por las dos proteínas, y interesantemente cuando uno ve los procesos que estos genes están involucrados, son procesos exactamente de estructura, de migración, de adhesión celular. Y este es alguno de los ejemplos de estos genes estructurales que estaban bajos cuando uno elimina, o que básicamente que estas dos proteínas eran necesarias para que se expresaran normalmente. Entonces el modelo que teníamos en ese momento era, ok, la manera que esto debe funcionar es que cuando uno pone esta proteína en el poro, debe reclutar este factor de transcripción para regular estos genes estructurales que son importantes para la maduración del núcleo, del músculo, perdón. Pero si esto es así, entonces estos genes deberían localizarse en el poro, porque
este complejo que está en el poro. Y existía bastante evidencia en levaduras, que muchos genes en levaduras, cuando se activan, se mueven al poro para regularse eficientemente. Entonces dijimos, bueno, esto por ahí pasa también en mamíferos, donde los genes se mueven hacia el poro para ser regulados eficientemente, y la manera de ver esto es mirar la localización de los genes adentro del núcleo. Y por eso usamos esta técnica de ADN in situ, de hibריdización in situ de ADN, donde podemos marcar, ¿sí?, con una sonda fluorescente los genes adentro del núcleo, y después lo que hacemos es hacer una inmunofluorescencia de algún marcador de la periferia del núcleo, en este caso la lamina, que muestra toda la periferia del núcleo, la estructura 3D del núcleo, y podemos ver dónde se localizan estos genes adentro de estas células musculares. Y esto que pueden ver, esto es un miotubo, donde tienen muchos núcleos todos juntos de la célula muscular, y este sistema que usamos es un sistema tetraploide, por eso están viendo los cuatro copias del gen, los 4 locus, básicamente del gen. Entonces lo que vamos a hacer ahora es analizar distintos genes, mirar, haciendo una reconstrucción 3D del núcleo, mirar dónde se localizan esos genes. Están en los costados, están tocando la periferia, como en este caso, este sería un gen periférico, o arriba o abajo, porque pueden estar tocando la parte de abajo o arriba del núcleo, o un gen que nunca toca la periferia, es un gen básicamente que nosotros llamamos no periférico, no está asociado con la envoltura nuclear. Entonces decidimos mirar muchos de estos genes que estaban regulados por NUC210 y MEF2C, dónde se localizaban en el núcleo. Interesantemente lo que vimos es que todos los genes que vimos, todos los que miramos en realidad, tenían por lo menos una copia del gen siempre asociada, una copia del gen siempre asociada con la periferia del núcleo. Pero si miramos un gen, por ejemplo, como es este MIO-D1, que es un gen que se sabe que cuando las células se diferencian, se mueve hacia el centro del núcleo, o sea, tiene el comportamiento opuesto, en cierta manera, este gen nunca jamás lo encontramos asociado con la periferia. O sea que esto estaba apoyando esta idea de que claramente están regulando genes que se localizan en donde están los poros. Y esta es una cuantificación de cuántos núcleos, ¿sí?, de los músculos tenían por lo menos una copia de los genes en la periferia. Y muchos tenían más, algunos tenían 2 copias, como ven acá, otros tenían 3 copias asociadas con la periferia. Ahora, son activas estas copias, estas que vemos en la periferia, están produciendo RNA, y para ver eso hacemos un RNA, una hibריdización in situ de ARN, y vemos que sí, que estos genes en realidad están produciendo RNA, pero si eliminamos la proteína NUC210, dejan de producir RNA, no producen más, no están activos. Pero si miramos al DNA, en las células que no tienen aptuten, el DNA está ahí todavía. A pesar de que estos genes no son activos y no están produciendo RNA, el DNA, si ustedes ven acá, no sé, es medio chico por ahí, pero la copia seguía estando asociada con los poros. O sea que esto era distinto que con las levaduras. No es que los genes se están activando y moviendo el poro, es que los genes están en el poro, pero necesitan esta proteína NUC210 para poder activarse. Entonces, la idea es que los genes están ahí, uno trae esta proteína y tiene que traer el factor de transcripción. Y si esta proteína no está, y miramos al factor de transcripción, y en este caso estamos mirando a inmunoprecipitaciones de cromatina, estamos viendo cuánto de este factor MEF2C está en los promotores de estos genes. Lo que vemos es que cuando no tienen NAP210 estas proteínas, estas células, cuando eliminamos la proteína NUC210, hay una reducción muy grande de la cantidad del factor de transcripción que está en los genes. Entonces esto nos llevó al siguiente modelo de cómo funciona esta proteína en la diferenciación muscular, cómo este cambio en la composición de los poros ayuda a regular la maduración del músculo. Y la manera que funciona es que en estos mioblastos, en los progenitores, los poros tienen una cierta composición, y hay un cierto set de genes, principalmente genes estructurales, y genes importantes para la contracción y la formación de los sarcómeros, que están localizados alrededor del poro, pero no pueden ser activados. Y cuando uno induce la diferenciación, agrega esta proteína al poro que ahora recluta este factor de transcripción, y sabemos también que hay otros factores ahora involucrados en este proceso también, y eso ayuda a activar los genes que están localizados ahí y que son necesarios para el crecimiento y la maduración de las fibras. Y esto era un descubrimiento muy importante para nosotros, porque mostraba que en mamíferos también los poros pueden actuar como estos centros de regulación de transcripción, esos centros localizados de regulación de transcripción, y más importante que el poro puede ayudar a la formación de estos complejos que regulan la transcripción en la periferia. Ahora, una cosa que vimos cuando estábamos estudiando esta proteína era que
a pesar de que esta proteína tiene un efecto en músculo, que la encontramos como un efecto o como una función en músculo, si uno mira la expresión de esta proteína en los distintos tejidos, la expresión en músculo es considerablemente más baja que la expresión en otros tejidos, y la expresión más alta de esta proteína en realidad era en tejidos inmunes, no en músculo. Entonces esto me lleva al segundo proyecto del laboratorio, que es más en inmunología, porque lo que queríamos entender es, ok, esta proteína, la mayor expresión es en el sistema inmune, tiene una función en el sistema inmune. Y este es un proyecto que hizo una postdoc de mi laboratorio, que se llama Joana Burlido, es una portuguesa que trabajó en mi laboratorio, con la ayuda de Steven, que en ese momento era un técnico, ahora es un estudiante en mi laboratorio, y la ayuda de un laboratorio del instituto que trabajaba en células inmunes. Nosotros en ese momento no sabíamos mucho de inmunología, digamos. Pero lo que queríamos o investigar en este caso, o entender, era si esta proteína NUC210 tenía un rol en el sistema inmune. Y para eso cambiamos de estrategia. Ahora, en lugar de usar zebrafish, decidimos generar un ratón knockout. Y lo que hicimos es, lo que les voy a mostrar hoy es con un ratón knockout constitutivo, pero también tenemos un montón de evidencia con ratones que son tejidos específicas. Pero empezamos con un constitutivo porque queríamos ver cuál era el efecto de esta proteína en mamíferos. Este es un ratón que la proteína está totalmente eliminada. Estos tejidos son, creo que el primero es hígado y el segundo es vaso, y la proteína sin el exon 2 se elimina completamente. Lo que fue sorprendente para nosotros en su momento, que a pesar de que sabíamos que esta proteína está involucrada en diferenciación en músculo y también en diferenciación de stem cells, el ratón era perfectamente viable, o sea, no tenía ningún fenotipo que era obvio. La proteína está totalmente noqueada, como dije, o sea, cuando uno noquea la proteína acá, esto es un corte donde están viendo el núcleo, está cortando el núcleo al medio, y esto es, como dije antes, un marcador del poro, o sea que cuando no está esta proteína, los poros se siguen formando perfectamente, transportan perfectamente, y eso es lo mismo que habíamos visto con nuestro sistema in vitro, es consistente con eso, o sea que eliminar la proteína no afecta los poros o la mayor función de los poros. Pero una de las cosas que vimos en estos animales rápidamente cuando hicimos un análisis de sangre es que tenían un número menor de células blancas, de glóbulos blancos. Y parecía estar principalmente asociado con una disminución de los linfocitos. No parecía tener alteraciones en las células mieloides, en neutrófilos, o monocitos, o granulocitos. Esos no parecían estar afectados, pero los linfocitos parecían estar afectados. Y los linfocitos hay dos tipos de linfocitos, ¿sí? Los linfocitos B y los linfocitos T. Entonces analizamos en el vaso cuáles de estas proteínas, de estas células podían estar afectadas, y lo que vimos es que esto parecía específico de las células T. ¿Sí? Los linfocitos B no estaban afectados, los números por lo menos no estaban afectados. Y los linfocitos T se pueden separar en dos poblaciones, ¿sí? Los linfocitos TCD4, que son los colaboradores, y los linfocitos TCD8. Entonces analizamos si esta reducción se debía a una reducción en los dos, o en alguno en especial, y sorprendentemente lo que vimos es que a pesar de que estas células son en cierta manera, para muchas cosas muy, muy parecidas, la reducción era específica de los CD4. Y era muy consistente, estos son animales, cada uno de estos puntos es un ratón distinto. Había una reducción muy, muy grande en el número de las CD4, pero las CD8 no estaban afectadas para nada. Y de nuevo, las CD4 como las CD8 se pueden subdividir en otras subpoblaciones, que son las células naive, que son las células que nunca han encontrado un antígeno, o sea, cuando las células maduran en el timo, salen a recircular, esas células buscan, ¿sí?, un antígeno, un patógeno, y si no se activan, se llaman células naive. ¿Sí? Cuando se activan, cuando reconocen el antígeno de un patógeno, se convierten en células efectoras, ¿sí? Y algunas de esas células se van a convertir en células de memoria, que son las que obviamente tienen memoria o generan memoria inmunológica en el organismo. Entonces podemos separar estas tres poblaciones mirando a distintos marcadores por citometría de flujo, y lo que vimos era que disminuir los niveles o eliminar a esta proteína NUC210 resultaba principalmente en una reducción muy grande de estas células naive, ¿sí?, de las células que nunca han visto un antígeno. Los efectores no estaban afectados para nada, y las células de memoria están un poquito disminuidas, pero no al nivel que estaban disminuidas las CD4. O sea, era una reducción muy, muy grande en las células estas naive. Ahora, lo primero que uno piensa es, si están reduciendo las células estas que están recirculando, probablemente el animal está produciendo menos células. O sea, hay un problema de desarrollo de las células. Entonces miramos en el timo, y les voy a mostrar algo muy simple, porque en realidad todos los datos de esto en realidad son negativos. Básicamente, estas células, los progenitores de estas células entran al timo, pasan por una serie de intermediarios celulares hasta que se convierten en estas dos células CD4 o CD8. Y lo que vimos, para hacerlo corta, es que no había ninguna diferencia. O sea, todas las células intermedias, los números, estaba todo igual, y estos animales producían en el timo la misma cantidad de células maduras
CD4 que los animales controlan. O sea que no era un problema de la producción de las células. Estos podían desarrollar las células normalmente. Pero estas células ahora salen del timo y tienen que recircular y sobrevivir en la periferia. Entonces dijimos, bueno, por ahí tienen un problema de que no pueden sobrevivir una vez que salen del timo. Y para eso podemos usar un experimento que es una transferencia adoptiva. No sé si la traducción es una traducción media literal, o sea que tómenla con pinzas. Pero es una transferencia en donde lo que hacemos es agarrar las células del ratón wild type y del ratón knockout, sacamos las células del vaso y de los nodos linfáticos de estos animales, las marcamos con distintos marcadores, en este caso son 2 marcadores fluorescentes, uno verde y uno violeta, las mezclamos uno a uno y ahora las inyectamos en un ratón normal. Y esto es para ver si las células tienen un problema por sí mismas, o si hay algo más, como este es un ratón constitutivo que tiene un knockout en todos lados, ¿son las células las que tienen un problema o es un problema de algo más en el ratón que está contribuyendo a que estas células no sobrevivan? Entonces con esto podemos ver si el problema es intrínseco de las células, es un problema de las células mismas. Entonces lo que hacemos es inyectar esta mezcla en un ratón normal y mirar 7 días o 15 días después cuántas células podemos recuperar de los dos, del control o del knockout. Y lo que vimos es que en 7 días nomás recuperamos menos de la mitad de las células del knockout de lo que recuperamos del control, lo cual indica que estas células del knockout tienen un problema de viabilidad. ¿Sí? Estas células tienen un problema ellas mismas, no pueden sobrevivir aunque el ambiente sea normal. Estas células no pueden sobrevivir. Y de acuerdo con eso, si ahora agarramos estas células, las sacamos del vaso, por ejemplo, y las cultivamos in vitro, lo que ven es que las células del control sobreviven mejor que las células del knockout. Las células del knockout se mueren más rápido que las células del control. O sea que esto lo que nos estaba diciendo es que esta célula, la ausencia de esta NUC210 en las células T, les produce un problema de viabilidad. No pueden vivir o sobrevivir de la misma manera. Ahora, ¿cómo sobreviven las células T una vez que están recirculando, una vez que salen del timo? Como dije, estas células recirculan entre el sistema linfático y la sangre, pero para poder sobrevivir tienen que recibir constantemente señales de viabilidad. ¿Sí? O sea, las tienen que recibir constantemente. Y la manera que las reciben es que tienen que entrar a los nodos linfáticos, como están acá. Este es un proceso que en inglés se llama homing, o sea, las células tienen que ser capaces de entrar al nodo linfático, y dentro del nodo linfático reciben 2 señales. La primera es de una citoquina que se llama IL-7, y esta es la principal señal de viabilidad de estas células. Y la segunda es una interacción, una activación muy, muy débil del receptor de las células T, que se llama TCR. O sea, este receptor se tiene que activar muy suavemente y producir una señal basal que también contribuye a la viabilidad de estas células. Y esta señal se da por la interacción del receptor del TCR con las moléculas de histocompatibilidad que están asociadas con los péptidos endógenos. Y esto obviamente tiene que ser una señal muy débil, porque si esa señal fuera fuerte, estaría generando una activación del linfocito con los péptidos propios de la célula, o sea que podría producir una autoinmunidad. O sea que esta interacción es muy, muy débil y genera una señal muy, muy bajita. Ahora, lo que habíamos visto era que estas células no tienen ningún problema en entrar a los nodos linfáticos, o sea que el homing no era un problema, no era que no podían recibir la señal porque no podían entrar. Cuando miramos a la señalización por IL-7, y podemos mirar, lo que hacemos es agarrar las células, incubarlas con distintas concentraciones de IL-7 y medir los niveles de fosforilación de este factor de transcripción que actúa abajo de la cascada de señalización. Lo que vimos es que estas células reaccionaban o señalizaban igual que las células controles, o sea que no tenían un problema en sensar los niveles de IL-7, o sea, eso era ningún problema con sensar la citoquina principal de supervivencia. Pero lo que sí tenían un problema era en esta señal basal del TCR. Lo que hicimos acá fue agarrar las células así como están, sacarlas del ratón y mirar el nivel basal, la señalización basal que tiene el TCR. Y la manera que miramos eso, mirando las formas fosforiladas de estos intermediarios que están abajo del receptor, son los que se activan cuando se activa el receptor. Entonces podemos mirar cuánto de estas moléculas fosforiladas tienen en el sistema basal, y qué niveles, por ejemplo, tienen de AP1, de SHU1 FOS, que es algo que funciona abajo del TCR. Y cuando hicimos esto, lo que vimos, y acá solo se tienen que focalizar en este gris y rojo, el gris es el control, y el rojo son los knockouts, es que para todas estas moléculas siempre había menos cantidad, indicando que la señalización basal era más baja en estos animales. Pero para confirmar eso, lo que vamos a hacer es activar las células y ver si pueden señalizar correctamente por el TCR. Y la manera que hacemos esto es de 2 maneras distintas. Una es usar un anticuerpo con esta proteína CD3, una proteína accesoria al TCR. ¿Sí? Cuando uno usa un anticuerpo soluble, incuba las células con
un anticuerpo en solución contra CD3, las células se activan, pero se activan débilmente. Entonces eso hace está como copiando esta señal basal que tiene, o esta activación basal que tienen las células. Pero otra manera que lo vamos a hacer es activar con un anticuerpo contra este CD3 y otro anticuerpo contra CD8, pero ahora pegados en una placa. Y cuando esos anticuerpos están pegados en una placa y se activan con los dos, la activación es muy fuerte, es como si la célula hubiera reconocido un antígeno. Entonces es una activación débil con CD3, fuerte con CD8, CD3. Y lo que vimos es que solo con CD3 estas células ya mostraban este defecto en la activación, no podían aumentar la expresión de este efector que funciona más abajo. Y lo mismo si hacen una activación fuerte, incluso si uno activa fuerte, las células bien fuerte, no pueden compensar, a pesar de que la activación sea fuerte. O sea, las células estas se activan mucho, como pueden ver, esto se mueve desde este punto para adelante, o sea, hacia la derecha es mayor activación, y todas las células normales se activan, las células knockout se activan muy poco, aunque la activación sea fuerte. O sea que esto lo que nos estaba diciendo era que, en ausencia de esta proteína NUC210, las células no pueden transmitir esa señal basal, pero tampoco se pueden activar correctamente, porque tienen problemas en la transmisión de señales del receptor de TCR. Ahora, ¿cómo funciona esto? Esta es una proteína del poro, que está en la membrana del poro, ¿sí? Y está regulando la señalización de un receptor en la membrana plasmática. ¿Cómo funciona esto? Y para empezar a estudiar esto, estudiarlo en los linfocitos primarios de los ratones era medio complicado, porque la cantidad de células estas naive que podemos sacar de cada ratón son bajas, porque están muy disminuidas. Las células sobreviven poco tiempo, entonces era medio complicado. Entonces decidimos usar un sistema celular, una línea celular. Estas son células Jurkat, que son células que vienen de células TCD4, y lo que hicimos es por CRISPR otra vez eliminar esta proteína, o sea, hicimos un knockout, y como pueden ver acá en el knockout de NUC210 no expresa NUC210, siguen teniendo poros, igual de lo que obviamente vemos en el ratón, pero cuando miramos la activación, o sea, si ahora tenemos las células no activadas o las células activadas con la señal esta baja, esta línea celular tampoco se activa. Esto es más fácil verlo acá probablemente, o sea, ven que los niveles de IL2, que es uno de los genes que se producen con la activación del TCR, o de este NUR77, están mucho más bajos. O sea que esto recapitula lo que nosotros vemos en las células primarias. O sea que es un buen sistema para estudiar NUC210. Pero una cosa que decidimos usar este sistema, una de las razones era porque este sistema, esta línea celular en particular, expresa una proteína fluorescente que es SLP76, ¿sí? Que está fusionada a IFP, o sea, una proteína fluorescente, que es parte del complejo del TCR. Y el TCR, cuando se activa, se empieza a agrupar, forma estos clústeres, pasa temprano en la cosa. Y estos clústeres son importantes para la señalización eficiente. Entonces esta línea nos permitía ver, solo por mirar la membrana, cuando uno activa las células, esta formación de estos clústeres. Entonces podemos ver rápidamente si las células se activan o no se activan, solo mirando las células y la membrana de las células. Y ven acá que si no tienen esta proteína NUC210, no pueden formar estos clústeres de señalización. Entonces con estas células decidimos tratar de estudiar cómo funciona esta proteína, cómo está funcionando. Y una de las cosas que hicimos es otra vez un análisis de la expresión génica de los knockouts comparado con los controles. Y una de las cosas que encontramos, que había un montón de genes de TCR obviamente que estaban alterados y demás, pero una cosa que encontramos que era interesante era que había una expresión muy baja en los knockouts de una proteína que se llama caveolina 2. Y las caveolinas son proteínas de la membrana plasmática que forman esta estructura que se llama caveola. ¿Sí? La caveola es importante para endocitosis y para señalización, tiene un montón de funciones, regulación de metabolismo de lípidos, tiene un montón de funciones. Pero otra cosa que se sabe de las caveolinas es que forman estas agrupaciones, estas balsas lipídicas, digamos, donde se acumulan y ayudan a concentrar moléculas de señalización, receptores y moléculas de señalización, y hacen que la señalización sea más eficiente. Y hace unos años habían demostrado que la caveolina 1, ¿sí? era importante para esta agrupación de los receptores T. Entonces dijimos, es interesante, vemos que la caveolina 2 está afectada en nuestras células, no la 1, la 2, pero si estas están involucradas en formar estos clústeres, que es lo que vemos que a estas células no les pasa, por ahí funciona de esa manera, NUC210. Y lo que hicimos inicialmente es activar estas células y mirar cómo se regulaban caveolina 1 y 2 en las células, estos son linfocitos primarios, y lo que vimos, que no se sabía en el momento tampoco, es que cuando uno activa las células, caveolina 1 no cambia, pero la caveolina 2 aumenta la expresión, ¿sí? Y eso lo podemos ver también en nuestro sistema in vitro. Esta es la caveolina 1 a nivel proteína, estamos haciendo una inmunofluorescencia, no cambia,
pero la caveolina 2 se expresa a muy bajos niveles en las células no activadas, y cuando se activa, se empieza a acumular en la membrana plasmática. Y si no tenemos NUC210, esto no pasa. Entonces, sabiendo lo que pasaba en músculo, donde NUC210, perdón, tengo una cosa más, antes de decirle cómo funciona, pero, y si esta proteína, si NUC210 está funcionando a través de caveolina, y no puede expresar caveolina, lo que pensamos es, si nosotros ahora le damos caveolina, expresamos caveolina exógenamente, deberíamos poder rescatar. Y lo que vemos es que rescata, no totalmente, pero rescata bastante eficientemente la activación, el número de células que se pueden activar ahora cuando tienen caveolina, y también la señalización del receptor. O sea, estos son knockouts que no pueden señalizar, o tienen marcadores de represión de señalización, y esta señalización se revierte por expresar la caveolina en estas células. O sea que, en parte, encontramos que NUC210 está funcionando en parte a través de esta caveolina 2 probablemente. Ahora, sabíamos que en músculo esta NUC210 funcionaba regulando genes en la periferia, entonces lo primero que pensamos es, ok, por ahí regula caveolina 2 en la periferia, y evidentemente cuando miramos la localización del gen de la caveolina 2, está en la periferia, lo pueden ver en todas estas células T, siempre está en la periferia. O sea que estaba indicando que funciona de una manera similar a como funciona en músculo, en linfocitos T, pero probablemente regulando genes de señalización del TCR. Y otra cosa que encontramos es que varios de estos genes que funcionan abajo de la activación del TCR, como los AP1, también estaban localizados en la periferia, sugiriendo que también estaba regulando estos genes probablemente en la periferia. Y Jun era bastante interesante para nosotros, porque se sabe que Jun es importante para reprimir este receptor de muerte celular que se llama FAS. Jun actúa con STAT3, o sea, Jun es necesario para reclutar STAT3 a el promotor de FAS y para reprimirlo. Y FAS es un promotor que, si las células expresan mucho FAS, en general las hace más sensibles a morirse. Y nosotros habíamos visto, antes de saber esto, habíamos visto que en realidad nuestras células tenían mucho más altos niveles de FAS. Entonces dijimos, esto explicaría por qué estas células están expresando más FAS. Es porque como no pueden expresar Jun, no pueden reclutar STAT3 al promotor, y eso debería inducir la represión del receptor. Entonces miramos si STAT3 estaba bajo en este gen, y en realidad cuando no está NUC210 está mucho más bajo, hay mucho menos STAT3, y estas células, como dije antes, ahora son mucho más sensibles a la activación de FAS. O sea, si uno le da el ligando de FAS, estas células se mueren mucho más rápido que las células normales. Entonces, el modelo que tuvimos con este segundo trabajo en inmunología era que NUC210 está funcionando de una manera similar a cómo funciona en músculo, en lo cual, cuando está en los poros, es importante para la regulación de genes locales. En este caso, en las células T, son genes que son activados por el receptor de TCR, como Jun y CAV2. CAV2 es importante para formar estos lipid rafts que concentran el TCR y hacen la señalización eficiente, y Jun es necesario para reclutar STAT3 y reprimir FAS. Ahora, cuando no tenemos NAP210, no puede expresar estos genes, entonces estas células no pueden transmitir estas señales de TCR eficientemente, se pierden las señales de viabilidad por el TCR, pero aparte de eso aumentan sus niveles de FAS, que les hace más sensibles a morirse, y esta combinación hace que estas células empiecen a perder una vez que están en la periferia. Y esto otra vez fue la primera vez que se demostró o demostramos por primera vez que los poros tenían una función en la regulación de las células T. No se sabía nada casi de los poros en el sistema inmune en realidad, y nosotros encontramos una proteína que es muy importante para mantener la homeostasis de las células T, y también que el poro actúa como un centro regulador de la transcripción del TCR, que es el principal receptor de las células T. O sea que esto lo publicamos hace un par de años en una revista de inmunología, en realidad, en Nature Immunology. Y bueno, nada, seguimos trabajando ahora en tratar de entender esto. ¿Qué hora es? ¿Tengo tiempo para contarles una historia más? ¿Unos 10 minutos más? No sé cómo estamos en... Dale, Maxi, sí. ¿Sí? Ok, no sé. Bueno, ahora, lo que les mostré hasta este momento fue 2 historias que están unidas por una proteína, que es esta NUC210, pero no trabajamos solo con esta proteína, y hace un tiempo lo que hicimos también es, nos interesa mucho cómo distintas proteínas del poro pueden regular distintas células inmunes. Lo que hicimos es un screen para encontrar proteínas que podrían regular distintas células inmunes, y en realidad encontramos distintas proteínas del poro involucradas en la regulación de varias células inmunes, y en el laboratorio estamos trabajando usando mecanismos similares, knockouts principalmente y cultivos celulares, para entender cómo estas distintas proteínas regulan
distintas células del sistema inmune. Por ejemplo, ahora tenemos una proteína que encontramos recientemente que actúa muy temprano, ¿no?, en el desarrollo, o sea, en la diferenciación de las células madre a estos progenitores muy tempranos. Este es un trabajo que estamos mandando ahora a publicar pronto, que aparte de regular la actividad de estas células, regula también un estadio muy, muy temprano. Pero una cosa que les quería contar rápidamente al final era, yo les conté que, bueno, trabajamos en músculo, en inmunología, y queremos entender cómo las células cambian la composición de los poros para regular distintos procesos, pero otra de las cosas que queremos ver es si podemos usar los poros como blancos terapéuticos, y estamos principalmente interesados en cáncer. Entonces, en uno de los proyectos que trabajamos recientemente, queríamos investigar si podíamos usar estos poros como blancos terapéuticos. Y el proyecto lo hizo principalmente Steven en mi laboratorio, con ayuda de Marcela, en el cual queríamos investigar esta pregunta. Y la razón por la cual queremos investigar esto es por lo siguiente. O sea, hay mucha evidencia que las células cancerígenas cambian mucho no solo la composición de los poros, pero la actividad de los poros. O sea, muchas de las células cancerígenas, y particularmente las células que son de tumores agresivos o metastásicos, tienen mayores niveles de transporte nuclear. En general esto lo llevan a cabo o aumentando los niveles de los transportadores o aumentando el número de poros nucleares. Ahora, hay una sola terapia que está basada en bloquear la actividad de los transportadores nucleares. El problema es que el transportador nuclear está presente en todas las células. Entonces, cuando uno inhibe el transporte, tiene muchos efectos secundarios, ¿sí? Entonces, lo que nosotros queríamos ver era si podíamos, en lugar de cambiar transporte, afectar los poros. Y lo que nosotros pensamos es en la siguiente idea, y esto vino de un trabajo que yo hice cuando estaba haciendo mi postdoc en el Salk, en el que encontramos que la formación de los poros estaba restringida al ciclo celular. O sea, cuando las células estaban dividiéndose, tienen que formar poros todo el tiempo, lo cual tiene lógica. O sea, una célula tiene 2000 poros. Se va a dividir en 2 células, tiene que duplicar su número de poros para poder dividirse en 2 células. Después duplica de nuevo las 2 células hijas para poderse dividir, porque si no los poros se irían diluyendo. O sea que tiene que siempre duplicar el número de células de poros antes de dividirse. Ahora, cuando las células salen del ciclo celular, o por diferenciación, o dejan de dividirse, paran de formar poros, porque no necesitan los poros. Los poros son estables en estas células, pueden durar años. Entonces nosotros dijimos, bueno, en lugar de bloquear transporte, que afectaría el transporte en las células en división y en las células diferenciadas, si bloqueamos la formación de los poros, en realidad solo estaríamos afectando por lo menos las células en proliferación, lo cual ya disminuiría un montón la toxicidad potencialmente de usar esta estrategia. Pero aparte de eso, las células que se dividen muy rápido, las células que necesitan más poros, o las células que se hacen adictas al sistema de transporte nuclear, como las células de cáncer, deberían ser más sensibles a bloquear esto, porque si te dividen más rápido, se va a formar poros más rápido, entonces lo puedes inhibir, y deberían ser más sensibles que las células normales. Entonces decidimos probar esta teoría, y lo primero que hicimos es demostrar que los poros solo los necesitas cuando las células se están dividiendo, y la manera que hicimos eso es bloqueamos la formación de poros usando un sistema inducible de hairpins de RNA, que se inducen con doxiciclina. Cuando uno elimina estas 2 proteínas con estos hairpins de RNA, no pueden formar poros porque son esenciales para la formación del poro. Entonces lo que hicimos es, teníamos estas células, las que hicimos hasta confluencia, que las células no se puedan dividir, las tratamos con doxiciclina para eliminar estas proteínas, y las dejamos ahora o que se queden confluentes o que se empiecen a dividir, las diluimos. Y lo que uno ve es que cuando estas células se queden confluentes, que no se están dividiendo, no pasa nada con el número de células, las células se mantienen igual, no importa si uno elimina estas proteínas o no, no necesitan esas proteínas. Ahora, si uno elimina estas proteínas y las deja dividirse, estas células no pueden crecer para nada, o sea, los controles crecen y las células sin estas proteínas no pueden crecer, ¿sí? El número de células es mucho más bajo. Y eso es porque cuando las células se están dividiendo, como dije antes, necesitan formar poros, entonces ahora si las células se dividen, cada vez que se dividen, ¿sí?, empiezan a diluir sus poros hasta un punto donde no tienen más poros. Las células que no se dividen no diluyen sus poros. Y acá ustedes no lo pueden ver, pero acá en realidad, si uno lo van a ver en las próximas, si uno mira, se concentra en esta parte, las células se dividen un par de veces, que es cuando están diluyendo los poros, y después dejan de dividirse. Ahora, estas células, cuando uno les inhibe la formación del poro, ¿dejan de dividirse o se mueren? Y la respuesta de eso es, se mueren. Al principio se dividen una vez, 2 veces, a la tercera vez que los poros los diluyeron a un 25%, estas células ya no pueden sobrevivir y se empiezan a morir masivamente, ¿sí? Estas son las células de cáncer. Y acá, esto es un marcador de apoptosis, se ve el aumento en la muerte celular. Ahora, ¿qué pasa si le hacemos lo mismo a una célula no cancerígena, una célula normal? Y esta es una célula epitelial de retina que se divide
a una velocidad igual a las células que estaban usando cancerígenas. Y lo que vemos es que cuando uno bloquea la formación del poro de la misma manera, estas células también dejan de crecer. ¿Sí? Pero cuando las mira en detalle, estas células crecen, se dividen 1, 2 veces, 3 veces, que cada división, de nuevo, diluyen sus poros en 2, o sea que la primera división, la hija tiene 50%, se divide una vez, tiene 25%. Estas células diluyen y llegan a un punto donde no se dividen más, se mantienen. Pero las células de cáncer, estas son de melanoma, tratan de hacer lo mismo, se dividen 1 vez, 2 veces, pero cuando llegan a ese 25%, en lugar de quedarse como estas, las células se mueren. O sea que esto estaba indicando que las células normales responden distinto que las células de cáncer a cómo les diluimos el número de poros. Y lo pudimos ver si hacemos un análisis del ciclo celular. Cuando las células de melanoma, estas A375, uno les inhibe la formación del poro, para el día 4 la mayoría de estas células se murieron, es esto verde, ¿sí? están muriendo. Pero las células normales se arrestan, no se mueren. Y la cuestión es, ¿este arresto que hacen las células en el ciclo celular es reversible? Y la respuesta es sí, en realidad, si ahora hacemos lo mismo, tratamos estas células, le bloqueamos la formación de poro, las dos paran, estas células dejan de crecer y nosotros se están arrestando en el ciclo celular, estas células se mueren. Y si ahora les liberamos, les sacamos la doxiciclina para que puedan reexpresar las proteínas del poro y empezar a formar poros de nuevo, estas células pueden crecer de nuevo. Es reversible. Pero las células de cáncer no, porque estas células se murieron. Entonces dijimos, bueno, esto podría ser una terapia, porque en realidad las células se van a arrestar temporalmente, ¿sí? Pero las células de cáncer no pueden sobrevivir. Entonces dijimos, ¿por qué pasa esto? Y una posibilidad es, nosotros sabemos que las células de cáncer tienen muchos problemas de los checkpoints del ciclo celular, o sea, generalmente no pueden parar como las células normales. Entonces la explicación más simple era, ok, las células normales se dividen en 1, 2, 3 veces, cuando llegan a este número de poros se arrestan. Las células de cáncer, como no tienen esos controles, se siguen dividiendo, y diluyen más, y se mueren. Entonces miramos al número de veces que se dividían, pero nos sorprendió encontrar que en realidad las dos se dividían iguales, más o menos 3 veces todas. Pero por alguna razón las células de cáncer se morían antes que las células de normales, y las células de cáncer tienen hasta más poros que las células normales. Entonces era medio extraño por qué se mueren antes. Pero dijimos, bueno, por ahí lo que hacen es, por alguna razón, tienen problemas de formación, diluyen más los poros. Entonces miramos a los poros. Estos son los poros con el tiempo. Si uno bloquea la formación de los poros, estas son las células normales, estas son las células cancerígenas. Las dos diluyen los poros similarmente, pero las células normales tienen hasta menos poros en la superficie, si uno mira acá, que las células cancerígenas al final del tratamiento. Pero sin embargo, las células de cáncer se mueren y las células normales no. Y eso es consistente con esta idea de que las células se hacen adictas a la maquinaria de transporte. Necesitan más maquinaria de transporte que las células normales. Entonces, si uno las reduce al mismo nivel, como las cancerígenas necesitan más, estas células se terminan muriendo. Y para terminar, lo que vimos es que obviamente los poros tienen la regulación de transporte, pero tienen una regulación de muchos otros procesos, como dije antes. Y lo que vimos es que las células de cáncer, este ejemplo por ahí es el más claro, las células de cáncer, cuando uno bloquea la alteración del poro, tienen mucho más defectos, por ejemplo, en la regulación de la expresión génica, que las células normales, en el mismo tiempo de inhibición de formación del poro. Tienen mucho más acumulación de ADN, de daño al ADN. Tienen más problemas de transporte, y todo eso es porque lo necesitan más que las células normales. Y aunque reduzcan al mismo número de poros, como necesitan más, terminan teniendo alteraciones mucho más fuertes. Y lo bueno de tener alteraciones en procesos múltiples, como una terapia, es que disminuye la posibilidad de resistencia de estas células, de que puedan volver. Porque una cosa es cuando uno inhibe una vía de señalización con un inhibidor de una MAP quinasa, por ejemplo. Uno inhibe esa vía, las células de cáncer están afectadas, pero enseguida empiezan a activar o inhibir vías paralelas. En este caso, cuando uno bloquea los poros, afecta tantos procesos al mismo tiempo que son necesarios para que la célula sobreviva, que es mucho más difícil revertirlo, en realidad, porque hay que revertir un montón de procesos. Entonces la única manera sería bloquear dónde funciona la droga, en qué proteína del poro, por ejemplo, pero no pueden usar mecanismos alternativos para poder compensar. Entonces esto implicaría que sería una buena terapia. Pero obviamente lo último que teníamos que probar es, funciona para disminuir la formación de tumores en animales. Y lo que hicimos es agarrar estas células que nosotros podemos inducir y bloquear la formación de los poros con control temporal, digamos, con doxiciclina. Inyectamos células que expresan control, herpins control o herpins que bloquean esta proteína esencial del poro, las inyectamos en los ratones, en este caso con células de melanoma o células de cáncer de colon, dejamos que formen tumores, ¿sí? Y cuando llegaron a un cierto tamaño de tumores, ahora les bloqueamos la formación del poro y vemos qué pasa. Y lo que vemos es que si uno les deja formar poros, obviamente las células crecen, los tumores crecen, se hacen enormes, pero si uno bloquea la formación del poro, estos tumores no pueden crecer y en un momento empiezan a disminuir. Como para, ¿sí? O sea que podemos bloquear la formación de los tumores e incluso
inducir una reversión en los tumores solo bloqueando la formación de los poros nucleares, o diluyendo el número de poros nucleares. Y estos son ejemplos de los tumores que tenemos después, antes y después. O sea, si bloqueamos la formación de los poros, los tumores son mucho, mucho más chiquitos que lo que vemos. Entonces lo que estamos haciendo ahora es tratar de encontrar, en lugar de hacerlo esto genéticamente, encontrar moléculas que pueden hacerlo. Entonces desarrollamos un sistema de screening, donde estamos buscando moléculas o drogas que podrían inhibir la formación de los poros para ver si podemos usar eso como una terapia de cáncer. Así que con eso quiero terminar básicamente haciendo un resumen muy simple, diciéndole que los poros son estructuras multifuncionales que se pueden especializar para regular distintos procesos. Nosotros demostramos que regulan músculo y regulan la viabilidad y activación de las células T, por ejemplo, pero también tenemos ahora otras evidencias, como dije antes, de que regulan la diferenciación de células madre, y que básicamente en gran parte los poros pueden actuar como estos centros de regulación local de genes. Y finalmente lo que les conté recién es que la formación de los poros puede ser un buen target terapéutico para el tratamiento de distintos cánceres. Y bueno, este es el equipo que está ahora en el laboratorio, excepto Ethan, que se acaba de ir a estudiar medicina, pero bueno, esta es la gente que ha hecho el trabajo. Y bueno, quiero agradecerles a todos por escuchar, y bueno, si tienen preguntas, estoy contento de tratar de responderlas. Buenísimo, Maxi. Excelente trabajo, Maxi, muy bueno. Gracias. Maxi, has abandonado el AMP cíclico para siempre, pero con muy buenos resultados. Pero sigo en señalización en algunos proyectos. Está bien. Sí. Sí. De alguna manera. Sí, exacto. Hallazgos importantes. Sí. No, o sea, en realidad nos fuimos abriendo en distintas direcciones, en realidad, muy distinto a lo que yo hice en mi postdoc.